En primer lugar, agradecerle a Sonia permitirme estar esta mañana con ustedes y un caluroso saludo a las compañeras y compañeros que estamos esta mañana. No es, bueno, por lo menos común en mí comenzar precisamente este día con una frase de un hombre, porque hay muchas frases de mujeres que debemos de rescatar, pero me parece que viene muy bien la frase del escritor Eduardo Galeano, que dice que la historia la escriben los vencedores. Y yo añado a esta frase que particularmente en el caso de las mujeres. Y aquí me voy a permitir discrepar en algún sentido con el origen precisamente del Día Internacional de las Mujeres. Hay un mito que hasta yo lo tengo muy incorporado, que me parece muy bello y que yo creo que no hay que tirarlo del todo, ¿verdad? Que es precisamente el hecho que se señala como origen de este Día Internacional de las Mujeres, una famosa huelga en Nueva York en 1847, de donde también surge el color morado como símbolo de la lucha de las mujeres. Entonces se dice que en esa fábrica las mujeres precisamente tejían ese día paños morados, que se alzaron en una huelga por 16 horas de trabajo, malos salarios, etc. Y que un grupo de mujeres salió a la calle, otra no pudo salir y murió quemada, ¿verdad? Es un mito muy duro, pero muy bello, muy simbólico, ¿verdad? Sin embargo, muchas historiadoras han empezado a investigar y resulta que esas investigadoras han señalado que no existe, históricamente hablando, pruebas de ese hecho. Y aquí yo creo que en esta parte sí vamos a coincidir que no es por casualidad esa tergiversación de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es indiscutible que el origen de esta fecha está precisamente dentro del movimiento de mujeres socialistas, ¿verdad? Y que el imperialismo, como todo, ha querido apropiarse. Vean qué simbólico. Se dice, ¿verdad? Ese mito nos indica que se origina en Estados Unidos, sin embargo, en Estados Unidos no se celebra, ni siquiera se celebra, cuando más bien, ahí es otra discusión, yo coincido con lo que Sonia señalaba, de hablar de conmemoración y no celebrar. Entonces, yo quería dejar este primer punto como una inquietud, digamos, y que se responde, ¿verdad? Coincide con esa visión de Eduardo Galeano de que la historia la escriben los vencedores, y yo añado particularmente en el caso de las mujeres. Y es precisamente en 1910 en Copenhague, en el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas, en donde una mujer socialista que se llamaba comunista, Clara Zetkin, que era una dirigente obrera alemana, que propone en ese encuentro dedicar un día como jornada internacional para reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Ella presenta esa moción en 1910 y a partir de 1911 se celebra, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Esto se celebra en varios países europeos, Suecia, Dinamarca, Alemania, se ha venido extendiendo y prácticamente ahora podríamos decir que se conmemora en todo el mundo. Esa era la primera idea que quería compartir con ustedes. Si bien este origen en el movimiento internacional socialista recoge las demandas de la época, como era un salario justo, menos horas laborales, incluso la defensa de
de los niños, que en el desarrollo del capitalismo también se utilizaba a los niños en unas jornadas sumamente duras. Esta fue una de las demandas de las mujeres, de no permitir el trabajo de la niñez. Pero, digamos, en este crecimiento y en el correr de los años, se suman a esas demandas de esas mujeres las demandas, los intereses, los derechos de la diversidad de mujeres. ¿Cuáles? Este día nace como Día de la Mujer Obrera, pero actualmente este día recoge esas demandas de toda esa diversidad de mujeres asalariadas, campesinas, afrodescendientes, indígenas, pensionadas, lesbianas, bisexuales, transgénero, estudiantes, etc. Eso es innegable. Ese origen es uno, pero actualmente las demandas, digamos, se han unido con la diversidad de mujeres, del movimiento de mujeres. Eso es indiscutible. También Luisa decía una frase, ya que este día es un homenaje a Luisa, y ella decía que la democracia andará renca mientras no se reconozca y no se incorporen los aportes de las mujeres. Me parece que viene muy bien también en esta mañana hacer referencia a eso. Este día, como bien lo decía Sonia, no es, y la compañera Norma, no es para celebrar, es en primer lugar para hacer honor a esas mujeres que se nos adelantaron, que abrieron brecha en esta larga lucha por la conquista de los derechos de las mujeres. Es bien sabido que Francia es la cuna de los derechos humanos. Pues precisamente en la cuna de los derechos humanos, una mujer llamada Olimpia de Bosch fue llevada a la guillotina por haberse atrevido a coger la carta de los derechos humanos que decía derechos de los hombres y del ciudadano. Ella cogió los mismos derechos en una carta, pero decía los derechos de las mujeres y de las ciudadanas. Ese hecho la hizo morir en la guillotina. Vean ustedes cómo se ha venido, digamos, perfilando esa lucha, y a mí me parece que esa es, para mencionar una de las heroínas, porque aquí también hay que decir que vamos a mencionar heroínas connotadas, pero también hay que recordar a las desconocidas, a las anónimas, que tal vez nunca las conoceremos, nunca, pero creo que es importante recordarlo. Para hablar a nivel nacional, yo quisiera hacer una preguntita. Si alguien conoce quién es Mercedes Panza. En esta línea de construir, digamos, la historia y de hacer memoria de las heroínas. Mercedes Panza era una criolla de Avangares que fue la lideresa de la primera huelga minera que se dio en este país. Ella fue la principal líder y es muy poco conocida. Bueno, sin duda alguna mencionar a Pancha Carrasco, a Carmen Lira, ¿verdad? Con todo lo que significó el aporte de ella en esa famosa marcha contra la dictadura de los Tinoco, que fue como la gota que rebasó, digamos, el disgusto, el malestar del pueblo, y que también condujo la quema de la tribuna, que era como decir ahora la nación, ¿verdad? También el caso de Luisa González, para mencionar también nuestras heroínas en esta lucha. Yo considero que este día, 8 de marzo, debe ser un día también para denunciar
para demandar derechos, pero esa reflexión debe ser conjunta de hombres y de mujeres. Porque como bien lo decía Clara Zetkin, que las mujeres son, decía ella en su época, son esclavas de los esclavos. ¿A qué hacía referencia ella? ¿Verdad? Que las mujeres, por supuesto, sufrían el yugo del capital, pero también de sus compañeros en el ámbito doméstico. Y a mí me parece que este es un punto que en toda organización, llámese sindicato, llámese partido, se debe retomar, porque esta es una lucha histórica que no se ha querido abordar con la profundidad que esto merece. Porque yo no tengo la menor duda que pertenezco a la clase trabajadora. Por ende, yo soy una luchadora social en contra de las políticas neoliberales, pero también soy víctima de esa cultura machista, patriarcal, misógina, de la cual muy pocos hombres han logrado escapar. Entonces, a mí me parece que es una gran tarea abordar ese tema, ¿verdad? Que si bien, y por eso yo hablo de tener una reflexión conjunta de mujeres y de hombres, no estamos poniendo en duda que pertenecemos a la clase trabajadora, pero es necesario que las organizaciones retomen esa doble opresión de la mujer que se manifiesta para señalar un campo. En el capitalismo, digamos, ¿por qué las mujeres se incorporaron al trabajo asalariado? Porque el capitalismo así lo demandaba, necesitaba más mano de obra, pero también la lucha de las mujeres por conquistar sus derechos, ¿verdad? Sin embargo, el hecho que las mujeres hubiéramos logrado accesar al ámbito laboral, al ámbito asalariado, no nos libró de sostener en nuestras espaldas el cuidado de las niñas y de los niños, la limpieza del hogar, el cuidado de las personas enfermas y mayores, ¿verdad? Entonces vean ustedes que lo que Clara Zetkin decía de ese doble yugo es una tarea vigente. Han habido avances sin la menor duda, pero yo creo que en el ámbito, digamos, salarial, y no lo decimos las feministas, ¿verdad? Son fuentes oficiales que indican que en iguales condiciones una mujer gana entre un 17 y un 20% menos que los hombres, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que para que las mujeres logremos, como decía, o que logremos que la democracia crezca, que la democracia no ande renca, tenemos que abordar este tema. No los quisiera abrumar más. Yo quería aportar este granito de arena en esa línea y le reitero las gracias por permitirme estar con ustedes.